Maestro, el tema de hoy es la idea central de nuestro diálogo. No todo el mundo tiene que ser literato, pero todo el mundo debería saborear, aunque sea un sorbo, de literatura. Hablemos primero de, promoción de la literatura en el reinado del neoliberalismo y la posmodernidad, pero vamos a contextualizar un poco. Neoliberalismo y posmodernidad, ¿verdad? Tiempos líquidos de Zygmunt Bauman. Adelante, maestro. Sí, buenas tardes. Reitero mi gratitud de estar compartiendo este espacio contigo. Podríamos contextualizar y hasta crear un trozo cronológico para la posmodernidad. Para muchos comienza cuando un grupo de intelectuales como Jean-François Lyotard y la misma Esther Díaz comienzan a hablar de, bueno, y antes que ello, un poquito antes, Gianni Baltimore había hablado del fin de la modernidad. Estaríamos hablando del principio de la década de los 80. Otros prefieren llevarlo hasta la caída del muro de Berlín. En todo caso, estaríamos hablando de unos 40 años de esta época postmoderna. Podríamos convencionalmente llevarla del 1980, hasta la fecha. Sería la época de los millennials, como tú, que están en esa época, de manera que los millennials y la llamada generación Z y también los anteriores serían los protagonistas de esta posmodernidad. Y la posmodernidad entonces tiene varias caras: económica, cultural, artística, etcétera, y por eso ha sido designada de distinta manera. Enrique Rojas, por ejemplo, habla de una época light, y habla del hombre light, que sería como el producto de esta sociedad postmoderna. También León Escobar, etcétera. Pero para entendernos mejor de manera sintética, podríamos ver algunas características que nos ubiquen, que nos permitan contextualizar el rol de la literatura en una época como esta. Coinciden todos los tratadistas sobre unas 5 características. Una de ellas sería el antidualismo o la antipolarización. Sería como declarar el fin de la lucha de clase, por ejemplo, el fin de la ideología, el fin de los antagonismos. Ilusoriamente o no, simplemente vamos a limitarnos a decir lo que ellos creen y tal vez lo que sueñan, porque también muchas veces al caracterizar una realidad presente, pasada y a veces hasta futura, haciendo una proyección, se cuelan mucho de los deseos. Sería como pensar que ya no es necesario que nos preocupemos de nuestros enemigos. Es como un reino de la diversidad, con lo cual estaríamos de acuerdo, donde todo pudiera convivir. Pero, claro, en una caracterización uno tiene que hacer grandes abstracciones. Digamos que para mí la característica fundamental sería como esa ilusión o tal vez aspiración o esa descripción de que ya no tenemos lucha de clase, de que ya no tenemos antagonismo, de que ya no es necesario el dualismo. Ciertamente muchos dualismos son pseudo antinomia. A veces no es verdad que, digamos, por decirlo así, que si vemos históricamente, el feudalismo dio paso así tan pura y simple al capitalismo. Ciertamente todavía hoy tenemos rasgo capitalista, pero no se puede negar que no es lo mismo una sociedad feudal que una capitalista. Pero bien, así no nos vamos a ocupar, porque al fin y al cabo no es un encuentro de posmodernidad ni neoliberalismo, sino que es el contexto, es de literatura, eso es lo que nos compete.
También muchos coinciden, y ahí yo también me inscribiría, entre ellos mismo Bátimo y Rorty, que en la posmodernidad, digamos que en estos últimos 8 lustros, ha habido un giro lingüístico, algunos dicen giro discursivo, donde se le ha dado mucha importancia a la lengua, pero desde el punto de vista de su papel en la percepción, en la construcción, en la relativización de las cosas. Para muchos, la verdad no existe. Para muchos, cosa muy discutible desde el punto de vista epistémico, lo que existen son las percepciones, son las construcciones. A los abogados les encanta esta, digamos, teorización, porque en los tribunales muchas veces lo que menos importa es la verdad objetiva. Lo que menos importa son los hechos, sino la apariencia que se puede hacer de verdad, la verdad que se construye en los tribunales. Por eso buscan abogados, no necesariamente que estén bien preparados, sino que sean bastante habilidosos lingüísticamente para crear una apariencia, una subjetividad de verdad. Por eso entonces, en esta posmodernidad, el pensamiento se estudia mucho, pero pensando en manipular a la gente. Se trabaja, por eso se oye mucho el sentido de la percepción. Yo creo que una tercera característica podría ser el predominio del significante sobre el significado. Si nos vamos dándole un poquito, nosotros debemos incluir un poco la semiótica. Ellos no lo dicen así. Ellos dirán percepción, mala forma que el fondo. Pero cuando analizamos lo que está pasando, realmente se le da más atención al significante del signo que al significado. Por ejemplo, Marshall McLuhan tiene una frase famosa, que el medio es el mensaje. O sea, lo importante es la envoltura. Claro, tengo esto de mensaje hay que tomarlo como la sustancia, ¿no? La envoltura, de ahí viene todo el desarrollo de la mercadotecnia. Yo digo que la misma galletita guarina de nosotros y la publicidad es gratis, si la envolvieran bien y con esas galletas le hicieran un buen mercadeo, se podría vender 3 o 4 veces más cara, pero son tan humildes con platiquitos, etcétera. Porque muchos productos, ustedes sabían que muchos productos, la envoltura vale tanto o más que el contenido, que a veces algunas bebidas, la botella, como la decoran, porque estamos en el predominio de la forma, claro, parte del significante, porque yo creo, ahí soy un poco, digamos, me distancio un poco de los lingüistas contemporáneos, de que el signo para mí, el significante tiene también 2 caras, que es la parte material y la parte mental. Yo recuerdo, y ustedes recordarán al juez Vargas, que en medio de un interrogatorio había un abogado que se quería pasarle el listo y estaba declamándole casi, no, porque no hay prueba, no hay prueba. Y él le salta, doctor, ¿usted canta karaoke? Y el tipo se queda así. Y él vuelve, doctor, ¿usted canta karaoke? Y dice, y se lo tuvo que decir 3 veces. Y uno diría, ¿por qué él no oía la palabra karaoke? Porque su mente no estaba en ese contexto sintonizada con que le salgan con eso. Lo que quiere, eso muestra que parte del significante ya es una imagen acústica, como dice Saussure, y una parte es material, que en este caso serían los sonidos o todos los objetos. Pues bien, la posmodernidad le ofrece, se enfoca más en el adorno de la verdad, de los hechos, etcétera. Más, eso yo digo entonces que se van más a una parte del significante que al significado. En palabras sencillas, digamos que se está cuidando más la forma que el contenido. Por tanto, no importa que los hechos sean verdaderos, lo importante es que aparente ser verdadero. Y así, en política, cuando los votantes vienen a darse cuenta que han metido la pata, ya hace rato que no están gobernando porque crean una apariencia de verdad. Y todo eso es parte de la posmodernidad. Una cuarta característica sería la inmediatez de las cosas.
todo es tan rápido. Por eso es que Simon Bauman habla mucho de los tiempos líquidos, porque ustedes saben que el líquido es una metáfora, en este caso una metáfora de cómo el líquido toma la forma del envase. Es amorfo. Entonces, una sociedad amorfa, si se quiere, porque la gente se acomoda, el llamado pragmatismo, que en última instancia es simplemente que lo importante es conseguir los objetivos, y con eso, entonces, le están dando la razón o se inscriben dentro de la línea maquiavélica de que el fin justifica los medios. Entonces, es totalmente líquida. De hecho, el mismo Bauman tiene un libro que se llama Modernidad líquida, pero fue escrito después del 80, o sea, con una posmodernidad líquida totalmente. Y la quinta característica sería muy vinculada con esto, sería el reforzamiento de la vida light. Fíjense que hoy, desde hace mucho, la gente está por los light, la leche light, tenemos hasta café sin cafeína, leche sin leche, todo sin sustancia. El hombre sin sustancia, el hombre light, que, como decíamos en la introducción, ya desde el principio de los 80, Enrique Rojas había escrito un libro que llama a sí mismo El hombre light, y que León Escobar, un filósofo, también asumió y han, de algún modo, creado esa imagen de que esta es una sociedad light, donde la inmediatez, donde lo que vale es el comercio. La gente dice, bueno, pero con eso no se va al mercado, y hay a veces un menosprecio no solo a la literatura en sentido general, sino a la intelectualidad en sentido particular. Eso en cuanto a la modernidad. Voy brevemente entonces a hablar del neoliberalismo como la cara económica y política de la modernidad, de la posmodernidad, perdón. Pero me voy a limitar a 3 características que yo creo que la describen esta tendencia. Lo primero que uno ve es ese afán por la desregularización, dicen ellos. Dejar todo libre, que el mercado defina qué es válido y qué no es válido, que el mercado defina las reglas. Por tanto, nada de subvencionar ningún producto, nada, si la literatura, eso de que de una editora nacional, ¿para qué? Si la gente no quiere leer, que no lea. Eso de estar patrocinando eventos que no dan dinero y que la gente no lo asume así, ¿para qué? O sea, es una tendencia totalmente materialista, no en el término filosófico, porque yo soy materialista desde el punto de vista del término filosófico, más bien metalista, porque hay una confusión. Cuando la gente dice materialista, en realidad lo que se está refiriendo es a lo metálico, ¿no? Entonces, que lo que vale es el metal, y que el libre comercio sería el reinado del libre comercio, de las integraciones. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos un acuerdo con Centroamérica de irnos integrando. Es una tendencia de querer agrupar, que en todo movimiento también se da su contrario. Vemos que también se da una tendencia a la fragmentación. Y algo también muy importante es la competencia. Que lo importante es que compitamos, no que colaboremos. Tú y yo debería sentir celo de todo tu éxito, porque aparentemente me está quitando espacio a mí. Claro, yo lo celebro como el que más está competir. El que no puede, como en la selva, que los animales que tienen una lección mueren porque no pueden competir con los otros, se quedan atrás, etcétera. Es la subsistencia del más fuerte, no del más apto, sino del más fuerte. Es crudo el neoliberalismo. Tiene su mérito, pero no estamos para enjuiciarlo, sino para saber entonces qué papel puede jugar la literatura, donde se dan tendencias así, que por lo que hemos visto, podrían calificar la literatura como algo sin ningún fundamento, porque no lleva al mercado. Claro, salvo los bestsellers, gente que puedan vender 1 millón de copias. Y ya sabemos que con toda esta plataforma y todos estos medios,
ni siquiera ya los más celebrados autores están siendo tan competentes desde el punto de vista del neoliberalismo.